sin duda uno de los personajes más influyentes e importantes de toda la Europa occidental. Sus dominios llegaron a abarcar más de 350.000 kilómetros cuadrados. Alfonso X el Sabio, el hombre que se obsesionó por la obtención del cetro imperial. Durante 19 años estuvo litigando para conseguir dicho merecimiento, ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Finalmente no pudo ser, y el deterioro que eso provocó en las arcas del Estado español, del Estado castellano, pues supuso que su personalidad, su imagen, quedará menoscabada y desde luego muy perjudicada por los ataques insistentes del núcleo duro representado por la aristocracia, la rancia aristocracia. Un enfrentamiento final con su hijo, el futuro Sancho IV, provocó que Alfonso acabara sus días en Sevilla, la querida capital hispalense conquistada por su padre Fernando III. Pero iniciemos nuestra historia. Tras fallecer Alfonso IX de León, el rey leonés, el reino quedó en manos, quedó depositado en la figura de su hijo Fernando III el Santo. Este majestuoso monarca, una de las piezas clave de la reconquista hispana y desde luego magnífico gobernante, se había casado con Beatriz de Suabia, quien a su vez era hija del duque de Suabia, que ese sí que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el 23 de noviembre de 1221 nacía en Toledo, en la Toletum Visigotorum, Alfonso, primogénito, heredero al trono, futuro Alfonso X el Sabio. Fernando III y doña Beatriz procuraron para su primogénito, para su heredero, toda suerte de privilegios, esencialmente académicos, ya que supieron inculcar en el pequeño Alfonso un amor desmedido por las bellas artes y todas las ciencias del saber. Alfonso, desde bien pequeño, dio muestras de erudición. Se interesaba por las pequeñas bibliotecas que por entonces albergaban los palacios. Leía todo lo que se ponía a su alcance. Leía en latín y en la lengua vernácula castellana, esa lengua que quedó tan impulsada, tan proyectada gracias a su actuación eficaz. Desde bien joven se ocupó de los asuntos de gobierno, acompañó a su padre en diversas acometidas bélicas, él incluso encabezó alguna de ellas. El sabio actuó militarmente en el reino, en el viejo reino de Murcia. Por entonces actuaban diferentes unidades militares aragonesas y castellanas en la zona. Eran los tiempos de la Reconquista. Todavía resonaban los ecos de las navas de Tolosa, la inmensa batalla celebrada en 1212. Pero en esa fecha, 1244, aún restaban muchísimos territorios por conquistar. Al-Ándalus era más que una evidencia. Los maometanos seguían enseñoreándose de muchísimas tierras de grandes latifundios en el sur de la península ibérica. Las tropas aragonesas de Jaime I, de Jaime el Conquistador y de Fernando III, delegando en su hijo Alfonso, luchaban por la costa levantina. En ese año de 1244 ocurrieron dos hechos importantísimos en la vida de Alfonso X. Por entonces el príncipe, pero ya empeñado en lo que sería su futura actuación como gobernante de Hispania. En aquel año, las tropas aragonesas y castellanas se divisaron en Sátiva. El encuentro, la verdad, no fue muy agradable. Es más, fue muy tenso. Todo hacía ver que una refriega se iba a producir entre las dos huestes. Sin embargo, la tolerancia, el talante, la grandeza de Jaime I quiso
que se firmara un acuerdo, el de Admirra, una localidad cercana a Alicante. En ese acuerdo rubricaron las dos potencias y determinaron que las fronteras del Júcar y del Segura marcarían el devenir de los acontecimientos en las futuras reconquistas. Artífices de aquel acuerdo, el príncipe Alfonso de Castilla y el rey Jaime de Aragón. Y es más, en ese mismo año, para mayor claridad de los hechos, Violante, la hija de Jaime I, se casó con el príncipe Alfonso. Desde ese momento, desde ese año de 1244, las fronteras quedaron establecidas y Aragón se preocupó más en su expansión mediterránea, dejando a Castilla la responsabilidad de asumir la reconquista del Al-Ándalus. Un hecho importantísimo en este siglo vital para la historia española. Alfonso siguió bajo la tutela de su padre, del inmenso Fernando III. Y Jaime I inició su suerte de conquistas. Esas conquistas que le dieron como resultado nada más y nada menos que la conquista de Valencia, la conquista de Baleares y el sueño de una cruzada en Tierra Santa, cruzada que no llegó a gestarse. Pero en la historia, la particular historia de Alfonso, futuro Alfonso X, empezaba a incubarse la posibilidad de ser emperador en un futuro próximo. Emperador del legado romano, del Sacro Imperio Romano Germánico. El 30 de mayo de 1252, Fernando III el Santo fallecía en su querida Sevilla. Alfonso alcanzaba el trono y desde entonces sería Alfonso X. Los siglos le proclamarían como sabio. Pero quiso seguir la iniciativa bélica de su padre y nada más tomar posesión del trono, pues reconquistó la muy noble plaza de Jerez en 1253. En 1262 haría lo propio con Cádiz. También tomaría algunas comarcas del Reino de Niebla, cerca de Huelva. Aunque estamos diciendo esto, la actividad militar de Alfonso X el Sabio no fue pródiga. Ya sabemos que la reconquista fue un hecho muy costoso, muy longevo, y a pesar de la iniciativa tomada por los reyes castellanos en ese siglo XIII, y a pesar de las espectaculares victorias como la de las Habas de Tolosa, aún quedarían 250 años para tomar los últimos reductos nazaríes. Alfonso X estaba más interesado en otras cosas, por ejemplo en la cultura. Y en ese sentido hay que decir que la mente de Alfonso X era fértil, muy fértil. Hechos clamorosos figuran en su haber. Él mismo se ocupó en redactar algunos textos. Posteriormente elaboró libros desde entonces inmortales. Fue mecenas para la lengua vernácula castellana. Y desde luego sus escritos jurídicos sentaron las bases para el futuro moderno Estado español. Tomó las viejas enseñanzas de los visigodos, aquellos códigos de leyes promulgados por reyes como Eurico, el mismo Leovigildo o Racesvinto. Nació el fuero juzgo, las leyes del fuero juzgo. Pero también escribió tratados de astronomía, libros de ajedrez y sobre todo libros históricos como la grande e histórica Crónica General de España. Incluso, y esto es anecdótico, pero me gusta comentarlo, se interesó muchísimo por las ciencias ocultas y escribió relatos de terror. ¿Os figuráis cómo pudo ser un relato de terror en el siglo XIII, escrito por el rey nada más y nada menos? Bueno, pues algunos de esos relatos tuvimos oportunidad de escucharlos aquí en la antena de Onda Cero cuando éramos turno de noche. El principal acto cultural impulsado por Alfonso X el Sabio fue sin duda alguna el asentamiento de universidades como las de Valladolid,